Tome su lugar, amado hermano, gloria a Dios. Bueno, vamos a entrar al tema, gloria a Dios. Y el tema dice con mucha claridad, vamos a ver algo relacionado al cuidado de ovejas. Entonces usted va a decir, quizá en su corazón, que este tema va enfocado al pastorado, y en cierta parte sí, pero realmente yo les he explicado que todos somos responsables, ¿verdad? Hasta cierto punto somos también como pastores, ¿verdad? En nuestro hogar, en nuestra familia, hasta cierto punto somos pastores cuando cuidamos a otros. Entonces en el pastorado, hermanos, el Señor llama directamente a los líderes, a los que están al cuidado de otros, dice que conozca el estado de sus ovejas. Hay una responsabilidad directa para todos los pastores para que conozcan cuál es el estado de cada oveja, cuál es la condición de cada una de las ovejas. Gloria a Dios, su condición puede ser física, puede ser la condición espiritual en la que se encuentran. Alabamos al Señor Jesucristo. Y dice, mira con cuidado por tus rebaños. En el antiguo Israel, hermanos, se utilizaba esta simbología y se sigue usando en la Biblia para referirse que las ovejas son la iglesia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero la oveja tiene una particularidad, hermanos. La oveja es un animalito tan indefenso que no tiene en sí un sistema que le permita protegerse, que le permita tener un sistema de defensa contra sus depredadores, sino que prácticamente la vida de una oveja depende de su cuidador, depende de su pastor. Amén. Gloria a Dios. Y aquí en el proverbio nos deja muy en claro que los pastores deben estar al cuidado de las ovejas. Y las ovejas, hermanos, ¿quiénes son? Dijimos, según la palabra de Dios, el pueblo de Dios, la iglesia del Señor. Amén. En este sentido, hermanos, pues la gran responsabilidad del cuidado de todo el rebaño es de los pastores. Amén. Sin embargo, ¿verdad? La Escritura nos enseña que hay, hermanos, una forma, hermanos, de nosotros acercarnos a esa responsabilidad que nos da el Señor. Miren, Mateo capítulo 25, por favor, vamos a Mateo 25, en el nombre de Jesús. Mateo capítulo 25, hermano amado, dice así, en el versículo 31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria, y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. En el verso 33, 25-33 de Mateo dice, y pondrá las ovejas, ¿para dónde, hermanos? Para la derecha, y a los cabritos para la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y luego hace una aclaración ahí, hermano, que nos va a servir mucho a nosotros para darnos cuenta si somos ovejas o somos cabritos, porque aquí ya se paró. Allá en el primer versículo decía que todo el pueblo de Dios son ovejas, amén. Pero aquí ya dice el Señor que no todo el pueblo de Dios son ovejas, hay algunos cabritos, amén. Y vamos a conocer la condición de la oveja. Dice aquí que la oveja, cuando, ahí está en el versículo 35, dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, estuve enfermo y me visitaste, en la cárcel y vinisteis a mí. Esa es la condición, o alguna de las condiciones de los que son ovejas. Los que son ovejas, dice aquí la palabra de Dios, que identifican cuando alguien tiene hambre. Cuando hablamos de estas cosas estamos hablando en sentido literal. Puede ser hambre del cuerpo, del estómago, de que alguien quiera comer. O puede ser también hambre de la palabra de Dios. Puede ser algo espiritual, algo físico o algo espiritual. Entonces cuando alguien necesita el consejo, cuando alguien necesita la palabra de Dios, entonces, hermanos, allí, ¿verdad? Nosotros podemos dar un alimento. Porque ¿cuántos conocen más de un versículo de la Biblia? Levante la mano el que conozca más de un versículo, por favor. Quiero todos, mire, voltee para los lados para que vean que
la mayoría, y no es que todos, conocen más de un versículo de la Biblia, hermano. Entonces todos tienen comida en la mano para poder compartir y dar de comer al hambriento, que en este caso hablando en sentido espiritual, pero podría darse en sentido literal también, y que usted pueda tener que compartir un bocado. Amén. Aquí ya no se refiere exclusivamente a los pastores, aquí ya se refiere a la iglesia, que aprendan a estar al cuidado de otros. Dígale al que tiene a su lado que aprendan a estar al cuidado de otros. Ya no es responsabilidad exclusiva de los pastores. Amén. Allá en el versículo, en el proverbio donde leíamos, en el capítulo 27, verso 23, sí hace responsable al pastor directamente, pero acá ya hace también responsable a la iglesia, o sea, a las ovejas, del cuidado de las mismas ovejas. Amén. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuál es la razón por la que el Señor haría esto? Porque de alguna manera el Señor nos quiere enseñar a que todos seamos como el buen pastor, que todos aprendamos a estar al cuidado de otros. Amén. Voy a explicarlo mejor. Gloria a Dios. Dice que también el que tiene sed, dice, me diste de beber. Puede ser un vaso de agua o puede ser también algo espiritual. ¿Qué puede ser algo espiritual, amado hermano? El agua es representación, ¿verdad?, de la purificación que hace el Espíritu Santo, el río de agua viva que fluye. Amén. Yo creo que todos podemos compartir. ¿Cuántos han sido tocados alguna vez por el Espíritu Santo, por la presencia de Dios? ¿Puede levantar su mano aquel que haya sentido la presencia de Dios alguna vez? Entonces has bebido del agua viva. Amén. Quiere decir entonces que usted también puede compartir la bendición del agua viva. Usted también puede ser usado por Dios para orar por alguien y que la persona reciba la presencia de Dios. Por alguna alma que necesite la palabra de Dios, el consejo de Dios, pero que también necesite sentir su presencia. No es una facultad exclusiva del pastor el estar al cuidado de otros. El pastor va a hacerse responsable por toda la congregación delante de Dios, pero la iglesia es responsable también del cuidado entre ovejas, porque así dice la palabra, gloria a Dios, y dice, fui forastero y me recogiste. Cuando habla de ser, fui forastero, es alguien que era extraño, alguien que era advenedizo, alguien que no era de la tribu, pero que lo recogimos y lo hicimos parte de nuestra casa, parte de nuestra familia. Como cuando aquí llega una alma, llega una visita y usted le estima de una manera sincera y le demuestra ese amor y ese cariño y lo hace parte. Era extranjero, no era parte de nuestra familia, no era parte de la casa, pero ahora usted se anima y le habla, le saluda, la visita, le compartes palabra de Dios, experiencia, testimonio, la acercas a la presencia de Dios. Eso es lo que el Señor está pidiendo. Eso, hablando en el sentido literal y en el sentido espiritual, es una labor de servicio que las ovejas hacen. Voltea otra vez para que esté a su lado. Las ovejas hacen. Amén, porque a veces decimos, toda la iglesia somos ovejas. Bueno, esta es una condición de quien, de las ovejas. Amén. Entonces, todo el que sea una oveja del Señor tiene que comportarse de esta forma. Tiene que comportarse así. Porque las ovejas, gloria a Dios, entienden. Ahí lo dice. El Señor va a poner a unos a la derecha y a otros a la izquierda. Pero ¿qué es lo que según el Señor hacían las ovejas? ¿Qué hacen las ovejas? Dan de comer al hambriento, dan de beber al sediento, recogen al forastero. Dice, estuve desnudo y me cubristeis. La cobertura es muy importante. Estar bajo cobertura es muy importante. El manto de cobertura es algo que viene de parte de Dios. No puedes andar por ahí desbalagado tú solo. Ahora voy a estar aquí en mi casa orando. No necesito la iglesia, no necesito la cobertura de la iglesia, no necesito la cobertura del pastor. Eso es algo incorrecto. Siempre necesitamos la cobertura. Gloria al Señor Jesucristo. Estuve enfermo y me visitaste. Hermanos, cuando hay alguien que está enfermo, hay que visitarlo. Amén. Gloria al Señor Jesús. O por ejemplo, cuando alguien
tuvo una operación o cuando alguien tuvo algo que hacer importante de su salud. Las ovejas se preocupan por el estado de salud de los demás hermanos, los que tienen ese espíritu de ser ovejas, amén, los que el Señor va a poner hacia la derecha. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes? O sea, por eso le decía al principio, no es una condición solamente para el pastor, no es propia del pastor. El pastor va a tener también sus obligaciones y el pastor va a tener también su llamado delante de la presencia de Dios un día. Le enseñaste al pueblo, está más en la enseñanza el pastorado, en la consejería. Pero los hermanos que se comportan como oveja tienen que tener estas características en su corazón. Y un día el Señor los va a poner para la derecha. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes? Porque hicieron precisamente esto. Dice, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Otra vez, puede ser la cárcel literal, o sea, ir literal a una cárcel. Yo no sé cuántos se hayan acostumbrado o alguna vez hayan ido a la cárcel a buscar a un preso, a hablarle del Señor. Pero en realidad puede ser también espiritual. La gente trae prisiones de maldad, dice la Biblia, prisiones de oscuridad. La gente está encarcelado, su espíritu está en prisiones, en prisión de maldad. Veo que estás, le dijo, gloria al Señor, en la Escritura. Hermano, gloria a Dios. Entonces a veces que la gente vive prisionera, vive presa, y entonces en esa condición fuimos realmente a rescatar a esa persona de esa prisión en la que estaba. Quizás estaba ahogando en sus problemas, quizás estaba ahí encarcelado su espíritu, pero gloria a Dios, era necesario que nosotros le habláramos estando en esa condición para que el Señor, ¿verdad?, le hiciera verdaderamente libre. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Ese es trabajo de las ovejas, compartir de esa manera el pan, el agua, gloria a Dios. Y entonces dice, los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuánto hicimos esto? ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te recogimos, te dimos de beber? ¿Cuánto te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey, verso 40, les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí me lo hiciste. Las ovejas cuidan a los hermanos pequeños. ¿Está de acuerdo conmigo, hermano? Aquí dice la Biblia que las ovejas cuidan a los hermanos pequeños. Dígale al que esté a su lado, las ovejas cuidan a los hermanos pequeños. ¿Quiénes son los hermanos pequeños? Los hermanos que tienen faltas. Esos son los hermanos pequeños. Los hermanos que cometen faltas. Los hermanos que cometen errores. Los hermanos que de alguna u otra forma no han madurado, no se han podido comportar como hermanos mayores, como hermanos adultos. Pasa mucho en las iglesias, ¿verdad? De que de repente hay hermanos pequeños todavía. Y la Biblia dice que tú, amado hermano, si eres oveja, tu conducta tiene que ser de sostener al pequeño. Como un bebé de 2 años, de 3 años, lo tienes que sostener todavía. Tienes que ayudarlo a crecer. No desorientarlo más, no castigarlo más, no juzgarlo más por sus errores, porque a veces andamos descalificando o queremos, ¿verdad?, corregir algo y lo desarreglamos más por nuestra falta de empatía, por nuestra falta de entendimiento de que ese hermano o esa hermana todavía es un pequeño. Pero aquí dice la Biblia que las ovejas, los que tienen el carácter de una oveja, cuidan a los hermanos que cometen faltas. Si a mí me cometiera falta alguien, yo lo perdono, ignoro el problema y digo, siga adelante, porque yo lo que quiero es verlo fortalecerse y crecer. Porque los pequeños tienden a crecer. Tengo un bebé de 3 meses. Si lo cuido, ¿qué va a pasar con ese bebé? Si lo cuido, ¿qué va a pasar con ese bebé? Va a pasar el tiempo y el bebé va a crecer. Va a cumplir 2 años, 5 años, 10 años, 20 años, si lo cuido, si lo cuido, si lo amo, si lo cuido. Pero si no lo cuido, si lo dejo por ahí solo, o si a los 2 años me tumba algo por ahí en mi casa y yo lo castigo y le doy unos golpes y le digo, ¿por qué lo hiciste?
y lo empiezo a abandonar y o lo saco en la puerta de la casa y le digo, ya me enfadó este bebé porque es muy travieso, llévenselo, ya no lo quiero ver. Gloria a Dios. ¿Será esa la conducta apropiada de una oveja del Señor? Porque eso es lo que a veces pasa entre nosotros. A los hermanos pequeños no los andamos cuidando, a veces los empujamos para que se vayan al mundo, o a veces nosotros mismos somos causa de tropiezo para ellos. Y no dice así la Biblia. Dice que el Señor va a apartar a la derecha, ¿a quiénes? ¿A las ovejas o a los cabritos? A las ovejas. ¿Y quiénes son las ovejas? Las que cuidan a los hermanos pequeños, las que le dan de comer al hambriento, las que dan de beber al sediento, las que recogen al forastero, lo añaden, lo unen, a que se aparte de la tribu. Aquellos que cuando dice estuve desnudo y me cubriste, esas son las ovejas, las que cubren, las que dan cobertura, las que cubren. ¿Qué es cubrir? Cubrir con oración las faltas de otro. Señor, perdona a mi hermano, sí falló, pero perdónalo, yo ya lo perdoné. Así, eso es cubrir, hermanos. Alabamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, respondiéndole le dirá, de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, o sea, a los cabritos. Acuérdense que puso a la derecha a las ovejas y a la izquierda a los cabritos. Amén. Paz de Cristo. Aquí me voy a tener tantito. ¿De cuál les gustaría ser usted? ¿De las ovejas? O vamos a ver si de los cabritos. Amén. Porque los cabritos dicen, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al lado del fuego. Ay, Señor eterno, está preparado para el diablo y sus ángeles. El Señor preparó para el diablo y sus ángeles un lago de fuego, pero no le dimos otra opción más que aventar allá a los cabritos. No estaba preparado para los cabritos, pero los cabritos van a ir al lago de fuego. Dice, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Estuve enfermo en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo o enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Cuál de los dos quisiera ser usted, hermano? ¿De las ovejas o de los cabritos? ¿De los de la derecha o de los de la izquierda? Alabamos el nombre de nuestro Señor. Qué bonita es la palabra de Dios, hermanos, pero también que dura a veces. Amén. Pero aquí lo que está diciendo con mucha claridad el Señor es de que Él quiere que todos seamos ovejas, que nos comportemos como ovejas. Amén. Que nos comportemos como ovejas, que cuidemos a los demás, que cuidemos a los más pequeños, a los más débiles, a los más desprotegidos. Porque acuérdense que empecé la predicación diciendo que las ovejas no tienen defensa. Las ovejas son un animalito tan tierno que no tienen ningún mecanismo de defensa. No generan veneno para protegerse de su depredador. No tienen garras como para atacar a su depredador. No tienen nada de eso. Las ovejas son animalitos tan tiernos y tan indefensos que necesitan el cuidado de un pastor. Por eso es que el Señor nos compara con las ovejas. Pero dice también que en el rebaño hay ovejas y hay cabritos. Y dice que hay hermanos pequeños que hay que cuidarlos. Entonces, si usted quiere ser oveja, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tenemos que hacer si queremos ser ovejas, hermanos? A ver, pónganme. Cuidar a los hermanos pequeños. Sí, ese hermano que a veces te cometió una falta, una imprudencia en tu contra, dice la Biblia que a ese lo tienes que cuidar hasta que crezca. Tienes que cuidarlo, amado, gloria a Dios, porque es necesario, hermanos, gloria a Dios, que crezcan. Son hermanos pequeños, gloria a Dios.
y necesitamos estar al cuidado. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. En 1 Corintios, por favor, voy a confirmar esto por si alguien dice, ay, pastor, está predicando algo que no debería ser así. Vamos a ver, 1 Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 11. Léalo conmigo, por favor, ¿qué dice? 1 Corintios, capítulo 4, versículo 11 dice: hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución. ¿Y qué dice, hermano? Y la soportamos. Nos difaman. ¿Y qué dice? Y rogamos o difamamos nosotros también. ¿Qué es más fácil? ¿Difamar o rogarle a Dios perdón por aquello? Dice, nos difaman y rogamos. Y luego dice, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Alabamos al Señor, hermano. Mire, y luego dice el verso 14: no os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. O sea, el Señor te está diciendo esto porque te ama, que te comportes de diferente manera. El Señor te está diciendo esto porque te ama, nos está amonestando porque nos ama. Amén. Y lo que nos dice es, mira, la tendencia natural es que padecemos alguna persecución y a veces no soportamos. A mí en lo personal me ha pasado de que a veces digo, ya no aguanto más, ya no soporto esta situación. Pero la palabra de Dios dice que con ayuda de Dios y rogando a Dios, pidiéndole a Dios misericordia, pidiéndole a Dios fortaleza, ¿qué dice el versículo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alguien habló mal de ti, alguien te está difamando, alguien te está calumniando, alguien te ha estado haciendo la vida difícil. Bueno, dice el Señor aquí, el Pablo, hermano, Pablo era el apóstol Pablo, era el más grande, gloria a Dios, predicador de la época, el más grande consejero, el apóstol. Pero dice aquí, hasta ahora, hasta esta hora, padecemos hambre. Justamente la condición del otro versículo que estábamos hablando. Él estaba hablando como una oveja. Fíjese bien lo que dice: tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados. Hermano, no tenemos morada fija. O sea, como diciendo el apóstol Pablo, ¿y dónde están los que dijo Jesús en Mateo 25? ¿Dónde estaban? Alabamos al Señor Jesús. Pablo se sentía así. ¿Dónde estaban esos hermanos que podían ayudarles y padecía hambre? Alguien que le diera un plato de comida a Pablo, alguien que le diera algo de beber, o hablando de espiritualmente también. Pablo no tenía a nadie que le aconsejara, a nadie que le ayudara en sus problemas personales, pero bendito Dios que él tenía, ¿verdad?, a Cristo en su corazón. Él tenía, gloria a Dios, la llenura de la presencia de Dios, que era lo más importante. Lo demás no importaba tanto. Por eso dice ahí que padecían persecución, pero ¿qué hacía Pablo? La soportaba, la soportaba. Y luego dice, nos difaman, o sea, le hacían mala fama. Hermano, hasta el día de hoy eso sigue siendo así. Entre más buen fruto lleves, siempre va a haber un envidioso, siempre va a haber alguien que va a querer verte dañado o que va a desear lo que Dios te ha dado a ti. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando hablan mal de uno? Cuando hay gente que no entiende, hermano, que no ha tenido la revelación, no está en el nivel de madurez de un cristiano limpio y genuino. A eso lo que tienes que hacer es orar por ellos e ignorar sus faltas. Así de sencillo. No andes buscándole la cara, pidiéndole una explicación, pidiéndole por qué te hizo esto, por qué te hizo aquello, porque te va a seguir ofendiendo. No ha entendido todavía, no le ha llegado
la luz de la palabra, la luz de la Escritura a su vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Orar por ellos. Es más, Jesús dijo: bienaventurados sois cuando os persigan, cuando os vituperen, cuando hablen toda clase de mal contra vosotros, gócense, porque no es cierto. ¿Cuántos alaban al Señor? El cristiano, el que tiene una condición de oveja, es lo que hace: orar, soportar, ayudar al pequeño, esperar que se fortalezca, que crezca, que entienda, atraer, unir, no dividir, no separar, no segregar a nadie. El verdadero cristiano que tiene el corazón del Señor y que ama la palabra de Dios va a intentar siempre, siempre ser una oveja. Y una cosa más: si no está interesado usted en ser una oveja, pues la otra es el cabrito. Y los cabritos, allí lo dicen, que van para el infierno. Las ovejas, esas sí van para el cielo con el Señor Jesucristo a reinar para siempre. ¿Puedes dar un aplauso al Señor Jesucristo? Eso es lo que enseña el Señor. ¿Cuántos alaban su nombre, hermano? Gloria a Dios. En Mateo, gloria a Dios, ahí vamos adelantito en el capítulo 10, para gloria de Dios. El versículo también 16 dice: la copa de bendición que bendecimos no es, perdón, hermano, me equivoqué, gloria a Dios. Mateo, para gloria de Dios, en el capítulo 10, versículo 16 dice: he aquí yo os envío, ¿cómo, hermanos? ¿Como cabritos o como ovejas? ¿Ah? Como ovejas. Él nos envía como ovejas. Si usted quiere ser un cabrito, pues entonces no haga lo que dice la palabra de Dios. Compórtese como cabrito. Es más, antes de entrar en el versículo, una vez hace algunos años me llevó un varón que cuida ovejas, que tenía ovejitas, me llevó a verlo, porque me dijo: usted es pastor, debe saber cómo se comportan las ovejas. Y fui de curioso, y era una casa así grande, donde estaban todas las ovejas, una sola grande ahí, pero estaban revueltas las ovejas y las cabras, los cabritos. Entonces las ovejitas se mantenían limpias, las ovejitas, la conducta era ya muy diferente, porque estaban allí juntitas y comían así de a poquito. Las ovejitas se miraba que estaban así como esperando, pues, gloria a Dios. Pero las cabras, hermano, unas, ¿cómo se llaman? Unos cuernones así, son las que tienen unos cuernones así para atrás, como borregos cimarrones, así como cabras así grandotas, y estaban unas bien grandotas así, todas vacunas así. Y hermano, de repente volteó para arriba, en el techo, hermano, una cabra. Y luego yo, ¿y cómo se subió ahí? ¿Sabe cómo se habrá subido? Y luego pegaban unos brincones, y se subían bien inquietas, y brincaban, y luego estaba una cabra, y le pegaba así una patada a la otra. Pácatela. Gloria a Dios. Y luego, gloria a Dios, andaban peleándose por la comida, y ay no, hermano, gloria a Dios. Ahí fue donde yo me di cuenta y dije: ¿cómo nos ama el Señor, hermanos? Porque el Señor nos considera a la iglesia como ovejas, y dice que hay un pastor que cuida las ovejas, pero también dice que la conducta que el Señor quiere ver en nosotros es el de ovejas, porque un día Él va a poner a la derecha a las ovejas y a las cabras las va a poner a la izquierda. Y la vida eterna es para las ovejas, y las cabras el lago de fuego, dice. Entonces, hermano amado, no nos conviene ser cabras, dígale al que está a su lado. No te conviene ser cabra, no nos conviene. Compórtate como ovejita del Señor, comportémonos como ovejas del Señor, hagamos como dice la Escritura. Amén. Para que el Señor nos bendiga, para que el Señor nos ayude. Si vamos a entrar en el versículo que leímos, gloria a Dios, 10, 16, para gloria de Dios, dice: he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Santo el Señor. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Ya empieza a dar una serie de consejos ahí, si usted quiere leerlas en su casa.
Guárdense de los hombres. Hermano, gloria a Dios. Guarden su testimonio y empieza a hablar. Gloria a Dios. En el verso 19 dice: mas cuando se entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis en aquella hora, os será dado lo que habéis de hablar. Que las ovejas andan en el Espíritu. Las ovejas andan conforme al Espíritu. En Lucas, por favor, capítulo 15, amado hermano. Gloria al Señor Jesús. Entonces, ¿qué hay que hacer, hermanos? Pues hay que amarnos, hay que perdonarnos, hay que ayudarnos, hay que apoyarnos, hay que perdonar, hay que dejar que Dios haga la obra completa, hermanos, en la gente. Lucas capítulo 15, versículo 4 dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Dios nos llama como ovejas. Cuando Dios te llamó, te tocó y puso en ti un corazón de oveja. Amén. Por eso Él dice: mi pueblo son ovejas. Esa es la condición que Dios quiere ver. Pero pasa el tiempo y el enemigo va cambiando nuestro pensamiento, utiliza nuestra naturaleza pecaminosa para hacer que nos comportemos como cabras, como cabritos. Amén. Pero dice la palabra de Dios que, gloria al Señor Jesucristo, el Señor, ¿verdad? Que Él es el buen pastor, te ama como si fueras una oveja. Y dice que de 100 ovejas, si una se le pierde, si una se desvía, el Señor ama tanto a esa oveja que deja a las 99 y se va a buscar a la oveja perdida. Allá en el mundo, ¿cuántas ovejas perdidas no habrá? O de aquí nosotros, ¿cuántas ovejas perdidas? ¿O no andaremos perdidos también en nuestra mente, en nuestro corazón? A veces desviados de la verdad, desviados de la palabra de Dios. Pero quiero decirte que el Señor te ama. El Señor nos ama. El Señor quiere que regresemos al redil. El Señor quiere que hagamos las cosas como si fuéramos ovejas, ovejitas del Señor, para poder entrar al gozo de la salvación con Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios, amado hermano? Gloria al Rey de Reyes. Hermano, gloria al Señor. Póngase de pie en el nombre de Jesucristo. Invito a los músicos. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor en esta tarde: Señor, pues ponme en esa condición de oveja. Quiero comentarle algo más, hermano. Gloria a Dios. El próximo domingo vamos a tener el culto otra vez por la mañana, a las 11 de la mañana. Amén. Es el próximo domingo a las 11 de la mañana, de 11 a 1. Hermano, gloria a Dios.